En esta noche quiero compartir una palabra profética que Dios me dio a finales del mes de abril, donde estuve retirado en ayuno, 7 días de ayuno, y Dios me daba una palabra profética para Nicolás Maduro Moros a finales del mes de abril, y para Venezuela y para la iglesia. Y me dijo que donde fuera quería que anunciara esta palabra de alerta. Escuche bien, es una palabra de alerta, un llamado a unirnos, a clamar por nuestro país. Escuche esto: Venezuela va a ser estremecida por la mano de Dios. Escuche esta palabra: Venezuela va a ser estremecida por la mano de Dios. Porque es necesario, Dios va a estremecer este país, porque es necesario que el pueblo de Dios se aparte de idolatrices políticas, se aparte de la división en que ha caído y se una y clame por este país. Vienen momentos sumamente difíciles para este país y Dios me lo hacía saber. Vienen momentos sumamente difíciles. Mire, hay mucha gente por ahí que andan predicando y profetizando prosperidad, que viene abundancia. Yo no sé su Biblia, pero la mía dice que en estos tiempos viene hambre, escasez. Eso dice mi Biblia. La mía no dice que para este tiempo viene abundancia, viene prosperidad. Mi respeto para todo ministro que proclame prosperidad. Amén. Yo también lo hago. Yo amo mi país y proclamo y declaro bendición sobre mi país. Pero a mí la Biblia me dice que viene hambre, que viene pestilencia, viene guerra, viene juicio. No sé la suya. La mía dice eso, no sé la suya. Pero en el libro de Apocalipsis y en Mateo 24 dice que en los postreros días oiréis de rumores de guerra, nación contra nación, hambre, pestilencia. Los jóvenes se levantarán contra los padres. No voy a salir diciendo que yo vine aquí a proclamar maldición sobre mi país. Vengo a dar una palabra profética, una alerta, un llamado a clamar por Venezuela. Ese es el llamado, a clamar por esta nación. Aleluya. Tenemos que madurar en eso. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Entonces muchas veces Dios trae gente de afuera, como trajo a David Owen. No sé si recuerdan al hermano David Owen. Lo trajo a la iglesia Maranata. El hombre comenzó a soltar palabras proféticas de juicio y después quisieron destruirlo. No era de Dios David Owen. Y la mayoría de las palabras que dijo aquí en el Cerro del Gallo se han cumplido. Entonces quiere decir que si era de Dios, porque mi Biblia dice, no se la suya, que cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y se cumpliere la profecía, es porque Jehová habló. Si hablare y no se cumpliere la profecía, el tal sea apedreado y muerto. Entonces espere a ver si se cumple la profecía. Si no se cumple, caiga la piedra. Pero si se cumple, adore a Dios. Desde los días en que el presidente Hugo Chávez Frías proclamó palabra o pronunció palabra de maldición contra Israel, Dios siempre tuvo un trato con mi persona, para la gloria de Dios, para enviar palabra al presidente Hugo Chávez Frías. La primera palabra que se le dio al presidente fue después de salir de 21 días de ayuno, después que él había pronunciado maldición contra el pueblo de Israel en su segunda ocasión allá en la asamblea de la ONU, donde maldijo Israel después de saber que Israel atacó una fragata, la fragata América de Argentina, y él profirió palabras de maldición en contra de Israel. Y estando en ayuno, el Señor me daba una palabra y me decía: quiero que le digas a Hugo Chávez Frías que por maldecir mi pueblo, de aquí a 3 meses va a caer en cama en una enfermedad terminal.
Y Dios me decía, yo te voy a abrir los canales, yo te voy a abrir el camino para que puedas llevar esa palabra a Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías y mi persona nos conocemos desde que yo era un niño. Él acostumbraba a ir mucho a mi casa allá en San Felipe, en el estado de Yaracuy, cuando era subteniente, ni siquiera pensaba en ser presidente de la República. Mi madre, la persona que me crió, Juana de Dios, se hace llamar Juana de Dios, pero de Dios no tiene nada porque es sacerdotisa de la reina María Leonza allá en Solte, que el Señor la reprenda. Anteriormente yo le decía Juana de Dios, ahora le digo Juana del Diablo. Sí, porque hasta que no se arrepienta, hija del diablo. Así de fácil y así de sencillo. El que no tiene a Cristo en su corazón practica mentira, practica el pecado, por consiguiente no es hijo de Dios, es hechura de Dios o creación de Dios, pero es hijo de Satanás el diablo. Que el Señor lo reprenda. Y él acostumbraba a ir mucho a la casa. Juana, mamá Juana, fue la que le preparó esa reliquia que él carga, la reliquia de Maíz Santa. Y desde pequeño, o sea, desde jóvenes nos conocíamos, le conocía, y eso abrió el camino. No sé si recuerda cuando se fundaron los infocentros. En uno de esos infocentros hubo una comunicación entre el presidente Hugo Chávez Frías desde Caracas a un infocentro en Puerto Ordaz, en Las Delicias, específicamente el centro infocentro de Las Delicias, y allí se estableció una comunicación donde le dijeron al presidente que había alguien que le conocía y que tenía un mensaje para él. Y cuando le dijeron que era el Gordo Robert, ese era mi apodo, me llamaban el Gordo Robert, él accedió. Y ese día en un del presidente, pues eso se supo, que hubo un predicador que le había dado una palabra a Hugo Chávez, uno de los presidentes. Ese predicador, para la gloria de Dios, es este humilde servidor que usted ve aquí. Y allí le dije, señor presidente, Dios me manda a traerle una palabra. Y le dije, señor presidente, Dios me manda a decirle que usted está maldito. Cuando le di esa palabra, él se sonrió y me dijo, ¿qué es, Gordo Robert? ¿Qué está pasando? Me dijo, ¿qué está pasando contigo? No, yo le dejé explicarle, yo le voy a explicar por qué. La Biblia dice que el que pronunciare maldición sobre Israel, el tal rey también recibirá maldición sobre él, sobre ese rey, sobre su reinado y sobre el país que reina. Y Dios le manda a decir que de aquí a 3 meses usted va a caer en una enfermedad terminal si usted no vuelve el rostro a Dios. En esa oportunidad él se burló un poco, se burló de mí prácticamente. Dijo, no, ¿cómo tú estás loco, Gordo Robert? ¿Cómo es posible que yo me vaya a enfermar si yo soy un hombre que corre 4 kilómetros diarios? Juego softball, estoy lleno de vida, más tengo la reliquia que tu mamá me preparó, la reliquia de Maíz Santa y los espíritus de la sabana que me protegen. Y le dije en esa ocasión, lo señalé y le dije, señor presidente, yo no sé si usted lo protege, la reliquia de Maíz Santa que mi mamá le preparó, yo no sé si usted lo protege, los espíritus de la sabana. Yo lo que sí sé es que de la mano del Dios del cielo no lo va a proteger nada de eso. Y de aquí a 3 meses usted va a caer en una enfermedad terminal. Hasta ahí llegó la conversación. A los 3 meses se le diagnosticó el cáncer. Después de haberse diagnosticado el cáncer, entré nuevamente en 21 días de ayuno en Palo Gacho, acá. Una parte que llaman Palo Gacho, hacia la vía El Pao. Y estando allí, y estaba preparándome para una campaña que teníamos en Ciudad Bolívar, estando él ya en la enfermedad, yéndose a hacer tratamiento, el Señor me dijo, quiero que le digas a Hugo Chávez Frías que había un hombre, un rey, según Segunda de Crónicas, capítulo 16, que hizo las cosas rectamente delante de mí, acordándose de la viuda, del pobre y del huérfano, y anduvo recto delante de mi presencia, y esto me agradó. Pero este rey hizo pactos con el rey de Siria, y hacer pacto con el rey de Siria
se fue detrás de los hombres y detrás de los ídolos, dándome la espalda. Y este hombre enfermó de sus pies, y en medio de su enfermedad no volvió el rostro a mí, sino a los hombres, a los ídolos y a los médicos. Ese rey fue el rey Asa. Y me decía el Señor, pero dile que también hubo un rey llamado Ezequías, el cual envié al profeta Isaías, y le dije a Ezequías, Ezequías, arregla tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Y dice que el rey Ezequías, que también anduvo rectamente delante de Dios y se acordó de la viuda, del huérfano y del pobre, y eso agradó a Dios. Dice que a diferencia del rey Asa, que volvió su rostro, en vez de volver el rostro a Dios, sino que volvió el rostro a los médicos, a los hombres y a los ídolos, y a los 38 años de su reinado murió, pereció. A diferencia del rey Asa, el rey Ezequías volvió su rostro a la pared, se humilló delante del Dios del cielo y lloró con gemido y clamó al Dios del cielo. Y dice que el Dios del cielo oyó su clamor y envió palabra a Isaías, y le dijo a Isaías, Isaías, ve donde Ezequías y dile que yo he oído su llanto, yo he visto su llanto y he oído su clamor. Dile a Ezequías que yo perdonaré su vida, le daré 15 años más de vida y 15 años más en su reinado. Y dile a Ezequías que yo lo libraré de sus enemigos, de los enemigos del norte. ¿Quién es el que vive? Esa palabra, en su momento de enfermedad, tuve la oportunidad por medio del comandante de la guarnición naval de Ciudad Bolívar, quien me contactó y me puso en contacto con el presidente Hugo Chávez Frías. Tuve la oportunidad de llevársela y de predicarle y de decirle, señor presidente, es necesario que usted vuelva el rostro a Dios. Si usted volviera el rostro a Dios, Dios va a perdonar su vida. Ahí está el video, ese es el video que usted ve allí. En su momento, él estuvo reacio. Por medio de ese video lloró, salió llorando de su despacho y dijo, aquí no se dice más patria, socialismo y muerte. Ese día salió de su despacho y dijo, abolida la palabra muerte, ahora se dirá patria, socialismo y vida, venceremos. Si el pueblo y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al otro día había un desfile en Campo Carabobo y los militares iban diciendo esa palabra. Decían patria, socialismo y vida, venceremos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiso decir que el hombre oyó la palabra. Con todo eso salió a Cuba. Allá en Cuba se dejó tocar de un rito babalao, donde degollaron no sé cuántas gallos negros, lo metieron en una tina, lo bañaron con sangre de gallo. Allí le volví a hablar, le dije, señor presidente, apártese de los babalaos, apártese de la brujería, la hechicería, la santería, porque si no ciertamente morirá y no vivirá. La última vez que salió dijo que iba confiando en el Dios del cielo. Se fue a Cuba el 14 de diciembre. Se sometió a una operación el 16 de diciembre. Siempre estuve en contacto con su hija María Gabriela, siempre estuve informado de su condición por medio de María Gabriela Chávez, por medio del pastor José Amílcar Romero, Alexia Amílcar Romero, y por medio del pastor Jesús Pérez de la Confederación de Iglesia Evangélica Pentecostal de Venezuela, quienes estuvieron al lado del presidente. He oído mucha gente decir que el presidente se fue con el diablo. Yo tengo la plena seguridad de que se fue con Cristo, porque fui testigo de su convertimiento, al lado del pastor Alexia Amílcar Romero y al lado del pastor Jesús Pérez y del pastor Samuel Olson de las iglesias evangélicas pentecostales en Venezuela. ¿Quién vive? Y tengo la esperanza de que él lo hizo de corazón, porque ¿quién no hace algo de corazón sabiendo que le quedan pocos minutos, pocas horas de vida?
El 18 de abril del año de su operación cayó en un coma a causa de una sobredosis de anestesia. Cayó en un coma, no salió no reaccionó después de la operación. Estaba bajo efecto de un coma y así duró hasta los primeros meses del mes de febrero de este año, donde salió del coma. Es esa foto que usted vio publicada en algunos periódicos, donde aparece él leyendo una prensa con sus hijas al lado. Ese día había salido del coma y pidió la prensa. Tenía una dificultad, que tenía parte de su cuerpo dormido, se le había hecho una traqueostomía, tenía un hueco en la garganta y no podía hablar, tenía la parte izquierda de su rostro paralizado, le dio una parálisis facial, no podía hablar y apenas podía mover su mano izquierda, por eso no hacía apariciones públicas. En el mes de enero, en las primicias, el Señor me daba una palabra profética y me decía: en estos días Hugo Chávez Frías va a retornar al país porque viene a morir en su tierra. Esa palabra profética salió en internet, se subió a Facebook, a YouTube. Aunque muchos por ahí especulan que Chávez vino muerto, déjenme decirles, Chávez no vino muerto. Llegó aquí a Venezuela en una condición degradándose su estado de salud. No podía hablar, apenas podía dar pasos. Tengo videos, tengo fotos de eso, del día de su llegada en el aeropuerto. Precisamente llegó en la madrugada, llegó a las 2:45 de la mañana, porque no quería ser visto por el pueblo en esa condición denigrante en que venía. Fue llevado directamente al hospital militar. Allí llamó al pastor Alexiamílcar Romero, llamó al pastor David Samuel Olson y al pastor Jesús Pérez. Y lo primero que hizo, ya él había aceptado a Jesús por medio de Alexiamílcar Romero allá en Cuba, y al llegar aquí lo primero que hizo fue llamar a los pastores y pedirle a los pastores que oraran por él, porque él no quería morir. Esa fue su palabra, que oraran por él porque él no quería morir. Ya Chávez sabía que su sentencia de muerte estaba firmada. Se oró por él, se volvió a reconciliar. En esos días, el 3 de febrero, el Señor a las 2 de la mañana me dice que venían babalaos volando y chamanes volando hacia Venezuela. Me comuniqué directamente con María Gabriela Chávez y le dije: mira, Dios me acaba de decir que vienen babalaos y chamanes volando aquí a Venezuela, y que si su papá se deja tocar por un chamán, por un babalao, va a morir irremediablemente, no va a vivir. Efectivamente, los babalaos llegaron el 4 de febrero. Salió Menchur, una chamana del Perú, hablando, diciendo: acababa yo de estar en la radio y soltar la palabra profética y decir: acaban de aterrizar babalaos en Venezuela, y si hacen conjuros que vienen a hacer, y si hacen ritos que vienen a hacer, Chávez va a morir. Apareció Menchur, hizo una declaración, un conjuro por el dios Sol, por el dios Luna. El día 5 llegaron los babalaos enviados por Raúl Castro, hicieron un rito de velación, el rito de las velas en la escalinata del Calvario. Llamé nuevamente a María Gabriela y le dije: su papá va a morir. A las 6:45, el día 4, a las 6:45 de la tarde, Hugo Chávez le da un paro respiratorio. A las 6:45 de la tarde le da un paro respiratorio. Cuando le dio el paro respiratorio, volvió a llamar a los pastores, pidió que lo reconciliaran. Pasó grave todo ese día, y el día 5
a las 4:45 de la tarde, Chávez es desconectado de los aparatos mecánicos que sostenían sus signos vitales, porque ya había perdido sus signos vitales. Pero antes de morir se reconcilió con Dios. Ese día, la noche del 5 para el 6 de febrero, después de saber de la muerte de Hugo Chávez Frías, a las 3 de la mañana del día 6 de febrero, Dios me daba una palabra profética. Me despertó y me dijo, era necesario que Saúl muriera, era necesario que Saúl muriera para que otro rey tome su lugar, para que fueran rotos pactos que habían sido hechos sobre este país. Y me dijo, ya he puesto rey sobre este país. Y me dijo, quiero que le digas a Nicolás Maduro Moros que he delegado en sus manos y he puesto en sus manos el país para que dirija su destino, para que se acuerde de la viuda, del huérfano y del pobre en este país, para que exalte mi pueblo, al pueblo de Dios en esta nación. Alabado sea Jesús. Pero he demandado de él que se aparte de toda idolatría, de toda brujería, de toda hechicería, que no erija un Dios de este hombre, de este cuerpo muerto, refiriéndose a Hugo Chávez Frías. Y le dijo, dile a Nicolás Maduro que si así lo hicieres, si se apartara de la brujería, de la hechicería, de la idolatría, de toda santería, de todo culto pagano, y no erigiere un Dios del cuerpo de este hombre, yo voy a bendecir su reinado. Y Venezuela será bendecida en gran manera. Y su reinado, su gobierno pasará en la historia como uno de los gobiernos más prósperos que haya existido en este país. Y este país será reconocido por otras naciones. Y su gobierno será reconocido por otras naciones. Y será exaltado. Pero me dijo, pero dile que si no hiciera así, y se fuere detrás de la idolatría, se fuere detrás de la brujería, se fuere detrás de la hechicería, de la santería, e erigiera un Dios, un ídolo de este hombre, e hiciera que esta nación cayera en idolatría, a causa de él, mi mano de juicio vendrá sobre Venezuela, y este país será herido por mi mano. Aleluya. Si él no oyere mi voz y se fuere detrás de la idolatría y dirigiera un Dios de este hombre, mi mano de juicio vendrá sobre esta nación, para que esta nación se aparte de la idolatría, porque solamente yo soy Dios de Venezuela, y fuera de mí no hay otro. Solo yo, el yo soy, el gran yo soy, el Shaddai, soy Dios de Venezuela. Fuera de mí. Dios, escucha esto. Dios quiere bendecir este país. Dios quiere bendecir este país. Y Dios me decía que Él quería bendecir esta nación, colocando en la dirección de este país un hombre que fuese temeroso de Dios, un hombre que tuviera temor de Dios. Este mensaje se le llevó a Nicolás Maduro después de su campaña y su elección, cuando fue allá al cuartel de la montaña a rendir culto a Hugo Chávez el 5 de abril. Tuve comunicación directamente con él
Y le dije: señor presidente Nicolás Maduro, recuerde lo que Dios le dijo. Por el bien de este país, apártese de toda idolatría, de toda brujería, de toda hechicería. No erija un Dios de este hombre, porque usted va a ser cortado de su reinado si usted no oye la voz de Dios. En los últimos días del mes de abril, Dios me daba otra palabra donde me decía que le dieron alerta a Nicolás Maduro Moros, estando en mi oración devocional de 1 a 3 de la tarde. Dios me hizo entrar en un éxtasis, en una visión donde veía algo tremendo, algo terrible que estaba pasando en este país. Yo veía la ciudad de Caracas, donde había un gran alboroto, había un gran conflicto bélico civil. Mire, habían ráfagas de disparos por todos lados, la gente corría de un lado, la gente corría de un lado a otro. Mire, por las aceras yo veía gente tirada, ensangrentada, con franelas del oficialismo. Por otro lado había gente tirada en la calle, llenas de sangre, con franelas de la oposición. Había un gran conflicto bélico, y había una multitud enorme frente a Miraflores, y había una batalla campal entre hermanos y hermanos matándose unos con otros. Y yo veía aquello y comencé a llorar y a decirle al Señor: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto que yo veo? ¿Qué está pasando en mi nación? ¿Qué está pasando en mi país? ¡Oh Dios! ¿Por qué pasa esto? Y el Señor guardaba silencio. Y yo veía allí en las adentros de Miraflores, en un salón elíptico, veía un ataúd en ese lugar, y le preguntaba al Señor: ¿qué era eso? Y el Señor me decía: hijo, esto es lo que viene para Venezuela si no oyen mi voz. Esto es lo que viene para este país si no oyen mi voz. Si este hombre que está allí no oye mi voz. Y me dijo: dile a Nicolás Maduro Moros que si no oyere mi voz, si no se humillare, si no se apartare de la idolatría, será cortado de su reinado. Dile a Nicolás Maduro, dile a mi Venezuela, dile a este país, que si no se humillaran los sacerdotes del altar, si el pueblo de Dios no se uniera en este país, yo voy a estremecer la era en Venezuela, yo voy a estremecer esta nación. Aleluya. Esta nación será estremecida desde sus cimientos. No habrá roca, no habrá piedra que no sea estremecida a causa de la idolatría donde hayan caído. Pueblo de Dios, Dios está dando una alerta. Este es un pequeño resumen de esta palabra profética. Dios está ya dando una alerta, hermano, a que nosotros nos unamos en clamor por este país. Yo le voy a decir algo: Dios erigió a este hombre. Yo soy apolítico, hermano. Yo tengo 13 años que no voto, ni por uno ni por el otro. Como lo he dicho, no soy ni de Maduro ni de Capriles, soy del Cristo que me salvó. Yo voy a ejercer mi voto, pero mi voto es nulo. Ni a uno ni al otro. Aquí el que pone reyes y quita reyes es uno solo. Se llama Jehová de los ejércitos. Él es quien pone y quita reyes. El llamado al pueblo de Dios es a clamar por este país. Escucha esto, iglesia. Escucha palabras proféticas de parte de Dios. Si los ministros del altar, si los pastores no se unen en clamor por esta nación, este país va a ser estremecido. Si el pueblo de Dios no se humilla y se apartare y
clamaré a Dios, vendrán momentos difíciles para esta nación. Lo que viene sobre esta nación solamente, hay una gran responsabilidad en el pueblo de Dios. ¿Usted sabe quién puede detener esto? El pueblo de Dios en Venezuela. El pueblo de Dios en Venezuela es el único que puede detener lo que viene. Escuche esto. El Señor me decía que le dijera a Nicolás Maduro que era necesario que él volviera el rostro a Dios, que era necesario que él volviera su corazón a Dios, que era necesario que él clamase a Dios al lado de su familia, porque de aquí, escucha esto, eso fue en el mes de abril, de aquí a 6 meses, 8 meses, será traicionado, y este país pasará por momentos muy difíciles, será traicionado y será objeto de un atentado que puede arrebatar su vida. Y esto solamente lo evita si vuelve el rostro a Dios, si el pueblo de Dios se une y clama por este país. Porque usted sabe qué va a pasar en este país si esto acontece. Este país será sometido por fuerzas extranjeras y este país será saqueado, y detrás de lo que dejarán miseria y ruina sobre esta nación. Hoy decretamos que Venezuela es de Cristo. Hoy decretamos que este país es de Cristo. Venezuela es de Cristo. Su gobernante es de Cristo. Tuve la oportunidad de hablar con Nicolás, darle esta palabra, y me dijo: pastor, gracias por su alerta. Gracias por su alerta. La Biblia. Ciertamente esa palabra es de Dios, me dijo. Y me dijo, sacó una Biblia que fue la que le obsequiamos a Hugo Chávez, y me dijo: yo voy a oír esta voz. Y dijo: y voy a gobernar con los preceptos de este libro. Eso lo hizo en público. Eso lo hizo en público, estando aquí en San Félix. Voy a gobernar con los preceptos de este libro. Y dijo: lo meto desde ahorita mismo en el morral del pueblo. Y lo metió en el morral. Llegué y le dije: señor presidente, es necesario que usted llame al pueblo de Dios a que ore por usted, a que clamen por usted. Y me dijo: no solamente voy a llamar al pueblo de Dios a que clame por mí, sino que voy a llamar a los pastores a gobernar conmigo, a que me ayuden a gobernar. Y el hombre me cumplió esa palabra. Hace unos días atrás, unas semanas atrás, llamó a los pastores en Caracas en 2 ocasiones y les pidió que oraran por él, porque él no sabía gobernar este país. Le pidió: oren por mí y pongan sus manos sobre mí y pídanle a Dios que me dé sabiduría para reinar sobre este país, porque yo no sé reinar un país. Yo no sé gobernar un país. Yo soy un hombre de un barrio. Yo soy un hombre de barrio. Yo soy un obrero. Yo soy un analfabeta. Yo no sé hablar. Sacabaya. 60 pastores se reunieron en Miraflores y oraron por Nicolás Maduro. Y dijo: no invocaré más al pajarito, no invocaré más el espíritu de Chávez, le brindaré honra porque fue un gran presidente, pero no diré que es más el Cristo de Venezuela ni el Cristo de los pobres. Y así estaba haciendo, y en sus apariciones hasta ha tenido la delicadeza de primeramente decir: Dios mío, ayúdame. Eso quiere decir que el pueblo de Dios está clamando aquí en Venezuela. El pueblo de Dios está clamando. Escuche esto: viene una gran bendición sobre este país. Dios va a bendecir en gran manera esta nación. Dios va a engrandecer a Venezuela. ¡Ah, la sota! Escucha esto bien: Dios puso a este hombre para bendecir este país. Pero es necesario, escucha esto, Dios me decía: es necesario que el pueblo de Dios en Venezuela
pie. Batalla en oración, en clamor por esta nación. Es necesario que pelee la batalla, que pelee. Porque este país, escucha esto, decía el Señor, este país me ha sido pedido por Satanás. Este país me ha sido pedido por Satanás para ser estremecido, para ser probado. Escucha esto bien. Satanás pidió a esta nación para que el pueblo de Dios sea probado en esta nación. Para probar el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios se ha metido en idolatrices políticas. Cuando usted se mete en internet, lo que ve es evangélicos peleando por preceptos políticos. Usted se mete en el Facebook. Hombres predicadores reconocidos en este país y reconocidos afuera de la frontera de este país, diciéndole a sus hermanos en Cristo, imbécil, estúpido, evangélicos imbécil, evangélicos estúpidos. ¿Por qué? Porque defienden uno o otro bando. Yo defiendo el Cristo de la gloria. Yo defiendo el evangelio del Dios vivo a la sola. Yo no defiendo ningún bando político. Yo hablo lo que papá me dice que vote por la trompa. Yo hablo lo que papá me dice que suelte por esa boca. Eso es lo que yo hablo. Y Dios me ha dicho que si el pueblo de Dios no se une a Basojatay a clamar por Venezuela, vendrá juicio. Pero si el pueblo de Dios se une a clamar por este país, a clamar por el presidente que él ha puesto sobre esta nación, va a bendecir a Venezuela. Si el pueblo no se une, tiene un avivamiento que se le profetizaba hace mucho tiempo. Es el tiempo de la profecía. Es el tiempo del cumplimiento de la profecía, donde en este país Dios va a avivar al pueblo de Dios. Viene un avivamiento. Dios va a estremecer la era, va a ventear el trigo en Venezuela, porque viene un avivamiento profético. Y Dios va a levantar ministerios de fuego, de liberación y sanidad de este país. Ministerios envueltos en fuego. Dios va a levantar ministerios nuevos. Óyelo bien, joven. Dios va a levantar ministerios juveniles y calabazoa en estos últimos tiempos en este país, que se vaya a proyectar a otras naciones. Y Venezuela va a ser la punta de lanza del avivamiento en Latinoamérica. Esa palabra comienza a cumplirse. Esa palabra comienza a cumplirse. Comienza a cumplirse en este año. Esa palabra comienza a cumplirse. Venezuela va a ser estremecida, pero viene el avivamiento, su pueblo se une. Venezuela va a ser colapsada por el pueblo de Dios. Acá y Sobará. Pueblo de Dios, solo tienes con este ministro de tal, una manos en el clamor. Oigan bien, pastores, evangelistas, abuelos, misioneros, es tiempo de clamar por Venezuela, es tiempo de dirigir la espada y la bandera del Dios vivo en Venezuela. Un rauso jamás. Porque escucha esto. Aunque este país se esté cayendo al pedazo, escucha, aunque este país esté cayéndose a su alrededor, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Dios en Venezuela, el pueblo que esté clamando, habitará tranquilo en esta nación. Habitará tranquilo, reposadamente en esta nación. ¿Usted sabe por qué? Porque aunque el enemigo se levante como río, aunque el enemigo haya pedido esta nación para zarandearla, escuche esto, hay un gigante que sostiene este país en sus manos, hay un gigante que la tiene en sus manos, y el nombre de ese gigante es Jehová, el nombre de ese gigante es Jehová.
Venezuela, no temas. El llamado es a clamar. El llamado es a clamar por este país. El llamado es a humillarnos. El llamado es a clamar por Venezuela. El llamado es a clamar por nuestros gobernantes. El llamado es a clamar por nuestro presidente. El presidente que Dios ha puesto aquí. No se deje caer mentira con el diablo. Mire, hay mucha gente por ahí predicando que si Maduro lo puso el diablo. Satanás no tiene poder para poner a nadie. Aquí el que pone y quita reyes se llama Jehová. Aquí no hay ningún diablo que ponga rey. El que pone presidente en este país se llama Jehová de los ejércitos. No demás. El llamado es apartarnos de esas pasiones políticas y a tener pasión por Cristo, a tener pasión por las almas, a tener pasión por esta nación que es de Dios. Venezuela es de Dios y sigue siendo de Dios, aleluya. Un país privilegiado por la mano de Dios, porque hay un pueblo grande aquí en Venezuela que le sirve a Dios. Aleluya. En las manos del gran yo soy, en las manos del Shaddai, de Jehová Sabaoth, en las manos del gigante del cielo, Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh. En sus manos está Venezuela. En las manos del Dios del cielo está Venezuela. Y en las manos del brazo ejecutor del poder y la autoridad de Dios en este país está esta nación. O sea, en las manos del pueblo de Dios. En las manos del pueblo de Dios. Lo que usted declare por su boca para esta nación, eso pasará. Y en esta noche declaramos salvación sobre Venezuela. En esta noche declaramos paz sobre Venezuela. En esta noche declaramos unión sobre Venezuela. Declaramos que toda confabulación diabólica queda inoperante por el suelo. Toda rebelión cívica o militar queda inoperante sobre esta nación. Todo derramamiento de sangre entre hermanos queda inoperante contra esta nación. Todo intento de atentado, de magnicidio en contra de quien Dios ha puesto a dirigir esta nación queda inoperante en el nombre de Jesús. Declaramos que nuestros gobernantes son de Cristo. Declaramos que este hombre, Nicolás Maduro Moros, en su corazón nace el temor a Dios. Dígame. Dígame. Dice la Biblia que si el pueblo de Dios no se somete a las autoridades puestas por Dios, delegadas por Dios, tampoco se somete a Dios. Sométase pues todo aquel a las autoridades puestas por Dios. Y nuestro llamado es a clamar por esas autoridades. Es más, vamos a decretar una palabra en esta hora. Declaramos, levante la mano, declaramos que nuestros gobernantes se convierten a Cristo. Declaramos que Nicolás Maduro Moros se convierte a Cristo, se rinde a sus pies y que Venezuela será bendecida por la mano de Dios. Bríndele fuerte aplauso al Señor. Así como Nínive se humilló y aún el rey se humilló y hasta el perro, el gato ayunó. Es tiempo de clamar por este país.
llamado es a clamar. El llamado es a clamar. Y los que están, los guerreros que están dispuestos a clamar por esta nación, levanta su mano en esta hora. Los que están dispuestos a clamar por esta nación. Y voy a hacer un llamado. Hace unos días hice este llamado en Punto Fijo, allá en el estado Falcón. Y el pueblo masivo acudió al llamado. Hice un llamado a clamar 90 días por Venezuela. Voy a hacer ese llamado también en este lugar. A clamar una hora de 12 a 1 de la madrugada por 90 días. Y en esta noche voy a hacer ese llamado. Vamos a ver los guerreros de Dios en esta noche. A clamar durante 90 días por esta nación. Un clamor, una hora de clamor por Venezuela. Clamando por la paz de esta nación. Clamando por un reencuentro en este país. Clamando para que los factores políticos en esta nación se pongan de acuerdo y haya una conciliación. Clamando por la vida de ese hombre que está allí en Miraflores. Clamando para que Venezuela siga siendo un país bendecido por la mano de Dios por 90 días. Ay, Shacatajaba. Ay, Shacatajaba. Palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Repita conmigo: los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombre y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino a Azoa y de la rapiña que hay en sus manos.